Yidis Política, el escándalo que nos dejó la reelección de Uribe. La Corte condenó a Sabas Pretel y Diego Palacios por entregar dádivas. ¿Pero dádivas para qué? Pues para que congresistas apoyaran el proyecto de ley que buscaba que se pudiera dar la reelección de Álvaro Uribe Vélez. Sí, la reelección de Uribe fue ilegal, pues se dio por medio del ofrecimiento de beneficios por parte de funcionarios del gobierno Uribe en aquel entonces. El escándalo fue nombrado como Yidis Política porque Yidis Medina confesó a Daniel Coronel en exclusiva lo que había sucedido. Por esto fue condenada en junio de 2008, al igual que Teodolindo Avendaño y Omar Díaz Mateus. Asimismo, Sabas Pretel y Diego Palacio. Un día antes de la votación del proyecto, Yidis Medina firmó un documento que proponía su archivo. Sin embargo, al día siguiente no acudió a la sesión porque, al igual que otros integrantes del Partido Conservador, fue citada al Palacio de Nariño y tras la reunión cambió su decisión y anunció que lo hacía por el compromiso de una mayor inversión para su región. Pero el 8 de agosto de 2004 aclaró que le ofrecieron la dirección del Instituto de Seguros Sociales en Magdalena Medio, el SENA regional y la Red de Solidaridad. Estas fueron sus propias palabras, abro comillas: el señor presidente me dijo que lo ayudara, que él necesitaba que yo votara el proyecto de reelección porque eso iba a ser bien para el país y que eso era hacer patria, y que hablara con Alberto Velázquez, que él iba a dar algunas ayudas para que se cumpliera y que lo hablado y lo pactado sería cumplido de acuerdo a las necesidades de mi región o de lo que yo quisiera. Si la decisión de Medina hubiese sido el no, la reelección de Uribe habría fracasado. Sin embargo, el sí permitió el curso de los debates restantes en el Congreso para llegar a hacer una reforma constitucional, aprobando así la reelección del expresidente. Para entonces, Uribe no era catalogado de comunista, de dictador o de ser el nuevo Chávez, como si lo hace el periodismo colombiano con Gustavo Petro. De hecho, analicemos las palabras de esta periodista. Tendremos en cuenta su artículo El Plan contra Uribe, donde parece con el simple título defenderlo, y también miraremos el último análisis que hizo contra el presidente Petro. No hay que ser un experto para darnos cuenta que al empezar diciendo la frase perturbadoras ya le está inculcando al lector miedo y terror, insinuando que lo dicho por Petro no es otra cosa que algo perturbador, o sea, muy negativo. Sin embargo, en su artículo de Uribe dijo textualmente: los uribistas dicen que soy petrista, los petristas juran que soy uribista, la izquierda asegura que soy de derecha y la derecha que soy de izquierda. Nada de eso me importa, no tengo compromisos con nadie. Hoy pueden decir lo que quieran, pero les hablaré sobre Álvaro Uribe Vélez. Y es que aquí la periodista inicia diciendo que es totalmente neutral, que no es de aquí ni de allá, como debería serlo, pero finaliza mencionando que nos hablará sobre Uribe, y en todo el artículo lo defiende, diciendo por ejemplo que nadie tiene derecho a irrespetarlo o calumniarlo. En cuanto a su escrito contra Petro, ella analizó esta frase que dijo el presidente: yo seguiré hasta donde el pueblo diga, si el pueblo dice más adelante iré, sin ningún temor, sin ningún miedo, iremos donde el pueblo colombiano ordene. Y según ella, con esta frase Petro se estaba reeligiendo, por eso dijo: no, Petro solo irá hasta el 7 de agosto de 2026, no podrá ir más allá, eso ordena la Constitución y la tiene que cumplir. Pero en su escrito contra Uribe nunca mencionó lo de la reelección, perdón, sí lo hizo, pero miren cómo mencionó que la justicia investigue con rigor a Álvaro Uribe por la Yidis Política, dicen, pero son cómplices de la impunidad de Santos por Odebrecht. En serio, ¿qué autoridad moral tiene? En pocas palabras, la periodista le quitó importancia a la Yidis Política porque según ella a Santos lo financió Odebrecht, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Esta es solo una excusa para no enfrentar este escándalo, y lo mismo hizo con las chuzadas del DAS en el gobierno Uribe, diciendo que entonces también se deben incluir los procesos 8000 y los de la alianza con los Pepes, una vez más mermando los pecados de Uribe solo porque otros cometieron otros. No tiene sentido. Pero de Petro dice que está aplicando la metodología del terror. ¿Y a qué se debe la aplicación de la supuesta metodología del terror para Vicky? Pues bien, para ello vamos a ver este video de Gustavo Petro, de donde Vicky sacó su análisis. El presidente de Colombia el 1 de mayo los invitó a un acuerdo nacional, no para arrodillarnos nosotros,
sino para que por fin, de común acuerdo, se puedan realizar las reformas democráticas que en la sociedad más desigual del mundo son absolutamente necesarias e imprescindibles para que podamos convivir en paz y como hermanos. Yo seguiré hasta donde el pueblo diga. Si el pueblo dice más adelante iré, sin ningún temor, sin ningún miedo, iremos hacia donde el pueblo colombiano ordene. El presidente de la República solo tiene un comandante al frente. Y ese comandante se llama el pueblo de Colombia. Y como siempre, Semana lo tituló como Presidente Gustavo Petro se destapó en Cartagena y luego lo usó para inventarse este titular. Presidente Petro abrió la puerta para quedarse más de 4 años en el poder. Si el pueblo dice más adelante iré. Es decir, que la revista interpretó un discurso para su propia conveniencia y publicaron lo primero que se les vino a la cabeza, decir que Petro se quedaría en el poder. Mismo video que Valora Analítica compartió y dijo: el presidente Petro dice que seguirá en el poder hasta donde el pueblo diga, abro comillas, si el pueblo dice más adelante iré, cierro comillas. Además convocó a una nueva jornada de marchas que superen las del 1 de mayo. Petro de inmediato contestó tirándole esta puya a Uribe: esto que dicen aquí no es cierto, dije que seguiré hasta donde el pueblo diga, seguir en el poder es un problema de adictos al poder que cambian a articulitos, seguir adelante es profundizar las reformas democráticas hasta donde el pueblo diga, dando a entender que intentará culminar con su mandato, no que intentará reelegirse, como lo han inventado los medios, solo para salir a decir que Petro es un dictador y continuar informando a través del miedo, del terror. Y como esta estrategia les funciona, Vicky compartió justamente ese titular en el que insinúa que el presidente quiere quedarse más de 4 años en el poder, como si lo hizo Uribe. Por eso Petro le respondió: no ha podido entender ni jota. Y nuevamente tuvo que publicar esta aclaración: a mí personalmente no me interesa para nada la reelección, pero los que sí se aprovecharon de ella y convocaron a la guerra y a la paz ahora proponen golpes de estado. La razón es una: incumplieron, no sabían lo que firmaron. La declaración unilateral de estado, según la Convención de Viena, obliga a las partes a cumplir lo acordado y a ajustar la normatividad interna para garantizar el cumplimiento. Nos quedan 3 tareas: leer la Convención de Viena, leer el acuerdo de paz y cumplir. No he hablado aquí de una asamblea constituyente, como repite una y otra vez la prensa, y menos aún que para reelegirme. Los que se reeligieron fueron otros, no yo. Cambiaron la Constitución para ello. Aquí yo estoy hablando de un poder constituyente. No confundan el objetivo con los medios. Poder constituyente es poder del pueblo. Es capacidad de decisión. Es capacidad de organización. Es poderle decir a toda la sociedad colombiana que el pueblo tiene poder. Y ahora, con lo sucedido en Venezuela, el tema de Petro y la reelección se agudizó. La periodista no ha dejado de publicar artículos en los que, como siempre, relaciona al presidente Petro con Chávez, Maduro y Venezuela para poder atacarlo. Y aunque la señora parece estar verdaderamente ofendida porque supuestamente Petro va a hacer lo mismo que Maduro en Venezuela, hasta ahora no ha dicho nada y su revista no ha publicado una portada escandalosa sobre el hecho de que la Corte Suprema confirmó la condena contra Bernardo Moreno por la ya famosa Yidis política, el verdadero acto dictatorial con el que Uribe se hizo reelegir. Pero como hablamos del señor al que la señora defiende en sus artículos, pues no veremos portada ni una sola publicación en su perfil. Según la W Radio, la Corte Suprema confirmó la sentencia de 5 años y 7 meses para el exsecretario privado de Uribe, pues este hombre influenció indebidamente
presuntamente a 5 servidores públicos, artículo que compartió Uldarico, quien agregó confirman cárcel para el secretario privado de Álvaro Uribe, el corrupto Bernardo Moreno, quien fue uno de los cerebros de la Yidis política para la reelección de Uribe. Siguen condenando a los buenos muchachos, puras ratas. Invito al pueblo colombiano a derrotar el golpe que la oposición le quiere asestar al presidente Petro. Ahora resulta que el magistrado Prada presenta con otro magistrado una ponencia de formulación de cargos a la campaña del presidente Petro, que porque le parece sospechoso, dice la revista Semana, que le parece sospechoso que recursos que fueron de FECODE a Colombia Humana puedan haber llegado a la campaña. Les digo algo, ¿quién es entonces Prada? Prada, magistrado Prada, viene del Centro Democrático, de ser congresista del Centro Democrático. Prada está vinculado al caso Uribe por presuntamente haber manipulado testigos y soborno de testigos. Ese es el magistrado que hoy presenta una investigación o una ponencia de formulación de cargo a la campaña del presidente Petro. Pero ¿no les pareció sospechoso que los recursos con los que se financiaba de una parte con partidos de oposición por parte de Keralty, una multinacional, a pesar de que está prohibido por la Constitución y la ley, ahí sí no abren procesos de investigación? ¿Qué es lo que quiere decir el magistrado Prada? Que lo que quería era que no se cuidaran los votos de la campaña del presidente Petro, pero es decir, querían que no hubieran testigos electorales para que le robaran en las urnas las elecciones al presidente Petro. Pero como no pudieron, entonces ahora utilizan de manera acomodada esa situación para justificar abrir un proceso porque supuestamente se han pagado testigos electorales. Y entonces en ese sentido yo invito al pueblo colombiano a derrotar cualquier intento de golpe. Me sumaré con el pueblo colombiano a transitar todas las calles para que seamos millones